Hola, soy Ulises Cigareda y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cómo pensar como arquitecto. Hoy quiero invitarte a un viaje que comienza con algo aparentemente sencillo, un lápiz y una hoja. Porque antes de que un proyecto exista como plan oficial, como maqueta o como edificio construido, existe un trazo. Y ese trazo no es solamente representación, ese trazo es pensamiento. En la arquitectura, el dibujo es mucho más que un medio de comunicación. Es una herramienta de exploración, de descubrimiento y de creación. Cuando dibujamos, nuestra mente y nuestra mano trabajan juntas para darle forma a algo que todavía no existe. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo dibujar es, en realidad, pensar con la mano y por qué, incluso en la era digital, sigue siendo indispensable. El dibujo ha acompañado a la arquitectura desde sus orígenes. Piensa en las cavernas prehistóricas. Las primeras representaciones humanas eran trazos, símbolos, intentos de comprender el mundo. Mucho antes de que existiera la palabra escrita, ya existía el dibujo como lenguaje. En la arquitectura, esto no ha cambiado. Dibujar es nuestra manera de conversar con las ideas. Cuando tomas un lápiz y comienzas a trazar, no solo estás representando lo que ya sabes. Muchas veces, la idea surge en el acto mismo de dibujar. Recuerdo la primera vez que me enfrenté a una hoja en blanco con la tarea de diseñar un espacio. No tenía claro por dónde empezar, pero mientras dibujaba líneas torpes, rectas y curvas, comenzó a aparecer un orden. La hoja se transformó en un mapa de descubrimiento. Eso es lo que hace el dibujo. Nos ayuda a ver lo que aún no sabíamos que estaba en nuestra mente. Por eso muchos arquitectos consideran sus cuadernos de bocetos como diarios íntimos de pensamiento. En ellos no hay renders perfectos ni medidas exactas, sino gestos, intuiciones y búsquedas. El dibujo es la única manera de encontrar lo que no sabías que buscabas. Esa frase me recuerda siempre que dibujar no es un acto secundario, sino el corazón del mismo proceso creativo. El trazo manual tiene algo que ninguna tecnología puede replicar: la imperfección viva. Una línea hecha a mano nunca es completamente recta, siempre vibra un poco, siempre lleva tu pulso, tu energía, y esa imperfección es la que lo hace humano. Hoy vivimos rodeados de herramientas digitales, renders hiperrealistas, softwares de modelado 3D, inteligencia artificial que genera imágenes en segundos, pero aunque todo esto es útil, ningún render puede sustituir la espontaneidad de un trazo humano. Piensa en Gaudí. Antes de calcular una bóveda o diseñar una fachada, llenaba páginas y páginas de dibujos. Lo mismo hacía Le Corbusier con sus cuadernos de viaje. No dibujaban para mostrar, dibujaban para entender. El lápiz era su mejor herramienta de pensamiento. Yo mismo he vivido esa diferencia. Una vez trabajé en un proyecto donde el render parecía perfecto, las proporciones correctas, la luz simulada, todo impecable, pero algo faltaba. Cuando hice un boceto rápido de ese mismo espacio, me di cuenta de lo que no funcionaba. La escala no transmitía la emoción que buscaba. El dibujo me reveló lo que el render había escondido. El dibujo no es un resultado, es un proceso. Y mientras más dibujas, más entiendes que esa verdad es innegociable. Todo proyecto nace pequeño, en una línea, en un croquis, en una servilleta incluso. Lo importante no es la precisión del trazo, sino la claridad de la idea. Un cliente puede quedar impresionado con un render, pero cuando le muestras un boceto hecho en el momento, con tus propias manos, la reacción es diferente. El boceto transmite cercanía, transmite humanidad. Le dice: esto lo pensé para ti. Algunos de los proyectos más icónicos de la arquitectura nacieron de bocetos simples. Frank Gehry, por ejemplo, diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao a partir de líneas que parecían garabatos. Sin embargo, ese garabato contenía ya la fuerza y el movimiento que luego se transformaron en acero y titanio. Los cuadernos de dibujo son tesoros ocultos. En ellos está la historia de cómo un edificio pasó de ser una intuición a convertirse en realidad. Por eso recomiendo a todos los estudiantes y arquitectos que nunca dejen de llevar uno consigo, porque cada trazo, aunque parezca insignificante, es parte de tu memoria creativa. Sé que muchos se preguntan: ¿vale la pena seguir dibujando a mano en pleno 2025? La respuesta es sí, absolutamente.
No se trata de elegir entre CAD y el lápiz, entre BIM o la acuarela. Se trata de entender que el dibujo manual complementa la tecnología. Un render puede mostrar cómo se verá un espacio con lujo de detalle, pero un dibujo puede transmitir cómo se sentirá ese espacio. Y la arquitectura no se vive con los ojos solamente, se vive con todo el cuerpo, con las emociones y con los recuerdos. Yo creo que la fuerza del dibujo reside en su capacidad de sugerir. Un render te da una imagen cerrada, un boceto te abre la puerta a la imaginación. Cuando un cliente ve un boceto, completa en su mente lo que falta, y de esa manera ya empieza a habitar el espacio en su imaginación. Por eso digo que un render puede impresionar, pero un dibujo puede emocionar. Hoy recorrimos juntos el camino del dibujo como herramienta de pensamiento. Descubrimos que no es un acto accesorio, sino el corazón del proceso creativo. Que los grandes arquitectos han dibujado no para mostrar, sino para entender. Y que incluso en la era digital, el dibujo manual sigue siendo insustituible. Quiero dejarte con esta reflexión final. El dibujo no es un fin, es un puente. Y cada trazo es un paso hacia entender mejor la arquitectura. Si eres arquitecto, estudiante o simplemente alguien curioso, mi invitación es simple: vuelve a dibujar, aunque es una línea rápida, aunque creas que no tienes talento, porque no se trata de perfección, sino de conexión. Gracias por acompañarme en este episodio de Cómo pensar como arquitecto. Nos escuchamos en el próximo capítulo.